la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, con el afán de contribuir en el Servicio Social Universitario Charla de Orientación Jurídica 2020 del curso de Responsabilidad Social. Llevaré a cabo la exposición del tema Reincorporación al trabajo personal con diagnóstico diapositivo de COVID-19. Sobre las obligaciones del empleador, se deberá tener en cuenta para que se reincorporen los trabajadores a sus labores. Previo al inicio de las labores, todo empleador estará en la obligación de implementar medidas para garantizar la salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Así, en todo centro laboral se debe implementar el plan de vigilancia y prevención, control de COVID-19 en el trabajo, bajo los siguientes lineamientos. El encargado de elaborar este plan será el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo del empleador. El encargado de aprobarlo será el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud, dentro de las 48 horas de recepcionado dicho plan. Contendrá guía breve de actividades, acciones, intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos a tratar en este presente plan. Asimismo, contendrá el número de trabajadores, nómina de trabajadores según el riesgo a exposición, también las características de vigilancia, prevención y control por riesgo a exposición. Este plan deberá ser registrado en el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, y asimismo debe ser accesible a entidades de fiscalización como SUSalud, SUNAFIL o EFA, y será aplicable para todos los trabajadores de dicha empresa. El MINSA, con el afán de regular la reincorporación de trabajadores, emitió la resolución ministerial números 448-2020, donde se establecen los lineamientos para la vigilancia, prevención, control de la salud de los trabajadores. Este primer lineamiento se refiere a la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. En el primer punto se ve que se debe establecer la limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo a fin de asegurar superficies libres de COVID-19. La desinfección se verifica al inicio de las labores diarias y debe establecerse la frecuencia de limpieza y desinfección. Asimismo, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo determina las medidas de protección y capacitación para el personal que realiza la limpieza, así como la disponibilidad de sustancias a emplear en la desinfección. Como segundo lineamiento, evaluación de las condiciones de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. El encargado será el responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual deberá realizar las siguientes actividades. Identificación del riesgo de exposición a COVID-19 de cada puesto de trabajo. Asimismo, los trabajadores deben completar una ficha de sintomatología que será entregada por el empleador. Se deberá realizar el control de temperatura corporal aleatoria al momento de ingreso al centro de trabajo. Esta
toma de temperatura aleatoria será cuando a las empresas cuenten con más de 20 trabajadores. El siguiente concepto que se funda en el lineamiento 2 es sobre la aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19 a los trabajadores que reingresan o se reincorporan a puestos de trabajo con muy alto riesgo o alto riesgo, las mismas que están a cargo del empleador. En el caso de los puestos de bajo riesgo, la aplicación de pruebas serológicas o molecular es potestativa. Dependerá de la posibilidad que tenga el empleador y la indicación del profesional de salud del servicio de seguridad de dicha empresa. Asimismo, no se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva y o tengan el alta epidemiológica. El otro punto estipulado en el lineamiento es sobre la valoración de las acciones realizadas al profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. Asimismo, de identificarse un caso sospechoso en trabajadores de puestos de trabajo de bajo riesgo, se procederá a realizar las siguientes medidas que será llevado a cabo por el profesional de la salud. Entre ellas tenemos la derivación a un centro o establecimiento de salud para su manejo, de acuerdo a lo establecido en la resolución ministerial 193/20 del MINSA, o el que haga las veces. También se tendrá en cuenta la evaluación por el responsable de la salud en el trabajo, para identificar potenciales contactos. Asimismo, comunicar a la autoridad de la salud de su jurisdicción del trabajador para el seguimiento de casos correspondientes. También brindar el material e información sobre prevención de contagio de la COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. Dentro de este lineamiento también se considera realizar seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario al trabajador, identificado como caso sospechoso. También en los trabajadores indicados como caso sospechoso, en los que se confirme el diagnóstico de COVID-19 o constituyen contacto de un caso confirmado. Esto será durante 14 días calendario de aislamiento o cuarentena y antes del regreso al trabajo. El siguiente punto, ante un caso sospechoso de COVID-19 o en contacto con un caso confirmado, el empleador procederá a otorgar el descanso médico. Con la firma del médico tratante, procederá a dar la respectiva autorización. Ahora con el lineamiento 3, se trata sobre lavado y desinfección de manos obligatorio. Aquí el empleador asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos. Asimismo, se estipulará los materiales que utilizará, llámese alcohol en gel, para el uso libre de lavado y desinfección de los trabajadores. Uno de los puntos de lavado
o dispensador de alcohol deberá ubicarse al ingreso del centro de trabajo, estableciéndose lavado de manos o desinfección previo al inicio de las actividades laborales. En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse mediante carteles la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso de alcohol en gel para higiene de manos. El uso del alcohol o gel no reemplaza el lavado de manos. Eso hay que tenerlo en consideración, que debe hacerse el lavado correcto con el agua y jabón. El lineamiento número 4 sobre sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Esta sensibilización estará a cargo del profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de las siguientes actividades. Brindar información sobre el COVID-19 y medios de protección laboral en las actividades de capacitación, que incluyan distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene de manos. Los 3 puntos principales: respetar el distanciamiento social, usar la mascarilla e higiene de manos. El uso de mascarilla será obligatorio durante la jornada laboral. El tipo de mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo. El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral. El tipo de trabajo es de acuerdo al nivel de riesgo. Asimismo, se deberá sensibilizar en la importancia de recordar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19. El profesional de la salud también deberá facilitar los medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-19. Asimismo, deberá facilitar o educar permanentemente en medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19 dentro del centro de trabajo o dentro de su comunidad o en el hogar mismo. Asimismo, debe educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. Claro, ahora hay muchas consideraciones que no se ajustan a la verdad y tenemos que tener en claro cuáles son las causales de contagio. El lineamiento 5 nos habla sobre la sensibilización de la prevención del contagio, específicamente en el centro de trabajo. Y esta será llevado a cabo por el empleador, en el que debe implementar las siguientes medidas: uso de mascarillas de manera adecuada, cubriéndose totalmente la nariz y boca. Antes o durante el retorno, asegurar la capacitación de los trabajadores en medidas preventivas contra el COVID. Ambientes adecuadamente ventilados, renovación clínica cíclica del volumen del aire, distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria. Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de transporte, deberán mantener el distanciamiento social respectivo. En el caso de comedores, debe incrementarse el distanciamiento. Es como mínimo 2 metros de distancia. Facilitar la ingesta de alimentos en las oficinas. Sobre las reuniones de trabajo y o capacitación, deberán ser de preferencia virtuales mientras dure el estado de emergencia nacional. De ser necesarias las reuniones de trabajo presencial, estas deben ser excepcionales y respetando el distanciamiento respectivo.
con el uso de mascarillas previamente. Se promoverá también el uso de medios digitales para evitar la contaminación indirecta por uso de papeles, bolígrafos, carpetas, entre otros. Asimismo, la protección de trabajadores en puestos de atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas, por ejemplo, pantallas, mamparas, etc. En el caso de campamentos o albergues para trabajadores, se deberá mantener el distanciamiento entre camas no menor de 1,5 metros. Se debe evitar aglomeraciones durante el ingreso a la sala de trabajo. Asimismo, se deberá generar mecanismos para prevenir el contagio. Establecer puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección personal usados, material descartable, posiblemente contaminado, para el manejo adecuado como material contaminado. Los marcadores de asistencia personal deben ser de aproximación. Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o cliente está permitido. En el caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir el descanso prenatal. En el caso de las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia deberán realizar el trabajo remoto. Y de no ser posible, se las ubicará en áreas de exposición al público. Con el lineamiento número 6, sobre las medidas de protección personal, también serán llevadas a cabo por el empleador, en el que realizará las siguientes acciones. El empleador deberá asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementa las medidas para su correcto y obligatorio uso, en coordinación con lo que determine el profesional de la salud. Asimismo, el uso de equipo de protección respiratorio. Estas son las características FFP2 o N95, que esto será de uso exclusivo para trabajadores con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición al COVID. De acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, se debe considerar los mínimos estándares de protección respiratoria. Así, los de mínimo estándar deberán cumplir con ponerse mascarillas quirúrgicas descartables o, de lo contrario, la combinación de mascarillas comunitarias con caretas o protectores faciales. Los trabajadores de bajo riesgo deben utilizar mascarillas comunitarias con mínimo estándar de protección, las cuales deben ser reutilizables y lavables. El empleador debe asegurarse de brindarle al menos 3 unidades para poderlas cambiar y lavarlas diariamente. El lineamiento número 7, a cargo también del empleador, se trata sobre la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, para lo cual deberá realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores de forma permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. La actividad de vigilancia implica controlar la temperatura de cada trabajador al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. El objetivo de la medición de la temperatura es la captura de casos, por lo que no es necesaria el registro unitario, salvo que hayan casos sospechosos. Asimismo, el empleador, a través del profesional de la salud o quien haga sus veces, será el responsable de la toma de temperatura. Y en todo caso, si éste tiene una temperatura mayor a 37.5 centímetros, se hará cargo del seguimiento de dicho trabajador.
Asimismo, se indicará la evaluación médica de síntomas del COVID-19 a todo trabajador que presente temperatura mayor a 38 grados centígrados o con síntomas respiratorios. Por lo tanto, deberá retornar a su domicilio para el aislamiento domiciliario. Asimismo, la vigilancia y la exposición a otros factores de riesgo de tipo ergonómicos, de tipo psicosocial u otros que aseguren o que generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia. Por consiguiente, el plan debe considerar las medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral que permita la implementación de la norma. Durante la emergencia sanitaria y para garantizar la vigilancia epidemiológica del trabajador en el contexto 19, las entidades públicas o privadas que realicen tamizaje de COVID-19 a sus trabajadores en los tópicos de medicina de salud ocupacional de sus instituciones con insumos directamente adquiridos deberán solicitar a la DIRESA, GERESA, al DISA, según corresponda. Todos los casos deben ser notificados mediante SISCOVID al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, a través de un aplicativo que estará aperturado en todas las apps de conocimiento público. Asimismo, durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de contactos, este seguimiento será realizado por el personal de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con el área competente de la DIRESA, GERESA, según corresponda, priorizando los casos de acuerdo al criterio del personal de salud. Inicialmente será por 7 días y según el caso lo amerite, se ampliará hasta 14 días. Y esto podrá ser realizada, este seguimiento, a través de llamadas telefónicas o cualquier otro medio electrónico. Consideraciones para el regreso al trabajo. La reincorporación al trabajo tiene que ser evaluada y tomar en cuenta cómo establecer el proceso de regreso al trabajo orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron sintomatología de COVID-19 y ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados con COVID-19. Solo en estos casos el regreso es automático. El empleador establece el proceso de regreso al trabajo para aquellos empleadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presentan sintomatología. Pero también establece consideraciones para la reincorporación al trabajo. En este caso, para aquellos trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19, luego de haber tenido un diagnóstico positivo o haber sido contacto con un caso positivo, de acuerdo a las siguientes reglas. En pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado del COVID-19, si se confirmó con prueba serológica, el alta epidemiológica se dará 7 días después de la prueba sin necesidad de repetirla. Si se dio en pacientes asintomáticos y si se confirmó con prueba molecular el alta epidemiológica, se dará 14 días después de la prueba, sin necesidad de repetir dicha prueba. En pacientes con diagnóstico confirmado con síntomas presentes, el alta médica
se dará después de 14 días del inicio de síntomas. Este periodo puede extenderse según el criterio médico tratante. El paciente debe estar asintomático por lo menos 3 días. Pacientes moderados o graves. Hablamos de hospitalizados con diagnóstico confirmado. ¿Qué es lo que pasa? El alta lo establece el médico tratante. La reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por el área de salud en el trabajo y de acuerdo con las normas vigentes. En casos sospechosos, para la reincorporación al trabajo, se tomará en cuenta a los trabajadores por presentar sintomatología y por haber tenido contacto con caso positivo. En esos casos, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas y en contactos cercanos, el alta ocurre 14 días después del primer día de contacto con el caso confirmado. Pues así en este término de casos sospechosos, el personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere de pruebas de laboratorio para la COVID-19. Y como punto final, estamos visualizando las señales de seguridad ante prevención del COVID-19. Estas señales, como ya lo indicamos en los lineamientos anteriores, deberán ubicarse de acuerdo a cada función o de acuerdo al grado de establecimiento y cumplimiento de dichas medidas. Así tenemos lavarse las manos mínimo de 20 a 40 segundos, desinfectar el calzado antes de entrar, zona de desinfección, mantener la distancia física de 1.5 metros, cubrirse la boca, no tocarse la mano, la boca, nariz y ojo, no pasar un control de temperatura, desinfectar los objetos que usas con frecuencia. Prohibido el contacto. Se debe de respetar todas estas señales a fin de prevenir el contagio. Bien, estimados participantes, esta ha sido la exposición sobre reincorporación al trabajo. Agradezco su asistencia y será hasta una nueva orientación que les estaré comunicando. Muchas gracias.